En varias ocasiones y durante casi 6 semanas, Jesús se apareció a sus discípulos después de su resurrección en Jerusalén. Las últimas indicaciones que les dio antes de ascender al cielo sirven como una síntesis del libro de los Hechos en su totalidad. Ustedes recibirán poder para hablar de mí en Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y hasta los lugares más lejanos del mundo. Miles de judíos creyeron en el evangelio que los apóstoles predicaban en Jerusalén y fueron bautizados. Cerca de la ciudad no había grandes lagos, así que los bautismos tienen que haberse realizado en pequeñas pozas de inmersión ritual o tal vez en las cisternas donde se recogía el agua de lluvia. Después de pasar algún tiempo en Jerusalén, que pueden haber sido varios años, Simón Pedro, que al principio del libro de los Hechos es el personaje principal, fue al pueblo de Lida. En Lida, los creyentes le pidieron a Pedro que fuera a la ciudad de Jope o Jaffa, en la costa. Aquí fue donde resucitó a una mujer llamada Dorcas. Mientras estuvo en Jope, se alojó en casa de un tal Simón que vivía de curtir pieles de animales. En respuesta a una visión y a la invitación de un oficial romano, Pedro fue al norte a la ciudad de Cesarea, donde predicó el evangelio a los no judíos. Los primeros creyentes en Jesús, como Jesús mismo, eran judíos. Ya antes de que Pedro fuera a Cesarea, el evangelio había salido de las fronteras judías, pues un creyente llamado Felipe lo había proclamado en la región de Samaria. En Cesarea se encontraba la sede del ejército romano para la provincia de Judea. Cesarea fue construida por Herodes el Grande en honor del primer emperador romano, Augusto. El gobernador romano, por lo general, residía allí y visitaba Jerusalén en ocasiones especiales. Cesarea era una ciudad grande, se extendía desde el mar y gozaba de todas las comodidades de una ciudad helenística bien desarrollada. El capítulo 12 de Hechos habla de la muerte de Herodes Agripa en Cesarea. Josefo, historiador judío, hace un recuento muy parecido y hace notar que Agripa pronunció su discurso en el teatro de la ciudad. Si bien la naciente iglesia crecía rápidamente en Jerusalén y sus alrededores, también enfrentaba mucha oposición. Su más tenaz opositor era un joven estudiante de la ley de Moisés llamado Saulo. Luego de la muerte de Esteban, en la cual Saulo participó, este recibió permiso de las autoridades judías en Jerusalén para ir a Damasco, una importante ciudad de la provincia de Siria, y arrestar a los que creían en Jesús. En las afueras de esta ciudad, Saulo tuvo una experiencia que daría un vuelco total a su vida. Vio un rayo de luz y cayó al suelo. Entonces oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Era la voz de Jesús que le pedía a Saulo predicar el evangelio. Como la luz dejó a Saulo ciego, lo tuvieron que llevar de la mano hasta la ciudad. Allí lo llevaron a la casa de un hombre llamado Judas en una calle llamada Derecha. Después de ser sanado y bautizado, Saulo, que en griego es Pablo, empezó a predicar en Damasco con el mismo celo con que antes había perseguido a los judíos, que creían en Jesús. Los judíos, que habían abrigado la esperanza de que Pablo resolvería su problema, pronto se dieron cuenta de que lo había intensificado. Entonces armaron un plan para matarlo. Pero los amigos de Pablo lo ayudaron a escapar, y en una canasta lo bajaron por el muro de la ciudad. Pablo no regresó directamente a Jerusalén, más bien se dirigió a Arabia, en el reino de Nabatea. Los nabateos eran un pueblo árabe que vivía en la zona desértica al sur y al este de la tierra de Canaán. Aproximadamente desde el siglo IV a.C. y hasta fines del primer siglo de nuestra era, su capital fue la ciudad de Petra. Esta ciudad había sido literalmente tallada en la roca. De ahí Petra, que significa roca, y el nombre que se le daba en el Antiguo Testamento, Sela. Petra era una ciudad de tumbas y templos, una necrópolis, una ciudad de muertos.
Cerca de Petra estaba el centro comercial Pequeña Petra, donde se almacenaba la mercadería que traían las caravanas de camellos. La fuente principal de ingresos de los nabateos era el comercio de especias y perfumes que traían del sur de Arabia y del lejano oriente, entre los que había artículos de lujo como el incienso y la mirra. Desde el sur de Arabia hasta Gaza, que era su puerto principal, la ruta era de más de 2.300 kilómetros. Estos bienes se transportaban en caravanas de camellos que seguían la llamada Ruta de las Especias. Como el viaje podía demorar varias semanas, los nabateos mantenían en la ruta unas 65 posadas. En la región del Negev, la más importante de estas posadas era Abdat. Los nabateos contaban además con un ejército considerable para proteger las posadas y las caravanas de camellos. Un siglo antes de Cristo, el reino de Nabatea se expandía hacia el norte y llegaba hasta la ciudad de Damasco en el sur de Siria. Pablo regresó de Arabia y se dirigió a Damasco. Sus actividades en Arabia pueden haber provocado la ira del rey nabateo Aretas IV, quien poco tiempo después ordenó que Pablo fuera arrestado. De Damasco, Pablo regresó a Jerusalén. Sin embargo, su entusiasta predicación pronto despertó oposición aquí como en Damasco. A instancia de los líderes de la iglesia, Pablo se embarcó rumbo a Tarso, en Cilicia, su ciudad natal. Tarso se encontraba en lo que hoy es el sureste de Turquía. Era una ciudad portuaria e importante centro comercial. Como Tarso era una ciudad grecorromana, Pablo tenía la ciudadanía romana por haber nacido allí. Era una ciudad reconocida por sus excelentes instituciones educativas, así que el joven judío fue educado en la filosofía griega y en la retórica, que es el arte de argumentar, debatir y escribir. Muy joven se trasladó a Jerusalén, donde recibió una educación judía más tradicional. Estudió la ley de Moisés y de las tradiciones de su pueblo. Fue alumno del famoso rabino fariseo Gamaliel, un influyente miembro del consejo judío o Sanedrín. Así Pablo se hizo un ferviente miembro del partido de los fariseos. Una vez que el evangelio comenzó a extenderse más allá de Israel, muy pronto llegó a la isla de Chipre y luego a Antioquía, ciudad cercana al lugar natal de Pablo. Aquí, el evangelio fue predicado a personas que no eran judías. Bernabé, que era oriundo de Chipre, fue a Tarso para pedirle a Pablo que ayudara con el nuevo desafío de llevar el evangelio a los gentiles. El libro de Hechos nos relata 4 viajes de Pablo. En el primer viaje tuvo de compañero a Bernabé, que lo había apoyado en Jerusalén y Antioquía. Pablo hizo de Antioquía su punto de partida, y siempre volvía a ella para informar a la iglesia de sus actividades. Antioquía era la ciudad capital de la provincia de Siria, la cual incluía a Judea y Galilea. Era la tercera ciudad más importante del imperio después de Roma y Alejandría. Una cueva cerca de la moderna ciudad de Antaquia puede haber sido uno de los primeros lugares de reunión de los creyentes. Fue en Antioquía donde fueron llamados cristianos por primera vez. Desde Seleucia, puerto de Antioquía, Pablo y Bernabé se embarcaron para la isla de Chipre. Después de haber predicado durante algún tiempo en las sinagogas judías, el gobernador de la isla, Sergio Paulo, pidió oír su mensaje y él mismo se convirtió. Este gobernador era oriundo de otra ciudad, también llamada Antioquía, en el distrito de Pisidia. Los apóstoles zarparon de Chipre y llegaron a la ciudad de Pergue, de donde partieron en dirección a esta otra Antioquía, donde la familia de Sergio Paulo tenía grandes tierras. Puede ser que Sergio Paulo haya dado a los apóstoles cartas de presentación para gente influyente de la ciudad. Hacia el año 47 después de Cristo, tiempo en que Pablo visitó Antioquía de Pisidia, esta ciudad tenía imponentes edificios y era un centro dedicado al culto de los emperadores deificados. En el teatro y la calle principal, con tiendas en ambos lados, se han efectuado excavaciones. En toda el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, había ciudades que siglos antes fundaron los griegos.
los cuales dejaron atrás sus áridas penínsulas e islas para establecerse en las espaciosas y fértiles tierras del Asia Menor. Estos colonizadores fundaron muchas ciudades y llevaron con ellos su cultura y su idioma, así que Pablo pudo viajar por toda el Asia Menor, hablar griego en cualquier parte y ser entendido. En sus viajes entre Perge y Antioquía de Pisidia, Pablo usó vías pavimentadas que conectaban a todas las principales ciudades del Asia Menor. Su ruta lo habrá llevado a través de los montes Tauros, que se extienden paralelos a la costa y cuya altura es mayor a los 2000 metros. Estos montes están cubiertos de nieve la mayor parte del año. Viajar por tierra era algo fácil en el Imperio Romano. En las vías había mesones donde descansar, comer y conseguir caballos o mulas de repuesto. Pablo tal vez acostumbraba a viajar a caballo y podía recorrer largas distancias en un tiempo bastante corto. Esto le habrá permitido cruzar de un extremo a otro los más de 1000 kilómetros del Asia Menor en unas 2 semanas. De Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé fueron a predicar el Evangelio en las ciudades de Iconio, Listra y Derbe, todas en la región sur de Galacia. Visitaron la mayoría de estas ciudades 2 veces, ya que volvieron por el mismo camino hacia su base en Antioquía de Siria. En su camino a Talía, donde se embarcaron para volver a Antioquía, Pablo predicó en la sinagoga de Perge. Este exitoso viaje evangelístico planteó serias preguntas a la joven iglesia. Hasta entonces, todos los creyentes en Jesús eran judíos y muy poco se había hecho para llevar el evangelio a los no judíos. Cuando los líderes de la iglesia en Jerusalén se enteraron de que un gran número de gentiles se estaba uniendo a la comunidad de creyentes, la iglesia se enfrentó a una pregunta muy seria. ¿Era este un movimiento judío? ¿O los no judíos debían convertirse al judaísmo antes de ser admitidos en la comunidad? Pablo y Bernabé fueron invitados a Jerusalén para explicar lo que hacían. La discusión que se suscitó se conoció como el Concilio de Jerusalén. La decisión fue clara. El evangelio era para todos. Los gentiles eran bienvenidos y no tenían que convertirse primero al judaísmo. Los 2 apóstoles llevaron la noticia a Antioquía, donde fue recibida con alegría. Entonces decidieron volver a las ciudades donde ya habían predicado, pero no acordaron quién debía acompañarles. Y después del primer viaje, la sociedad se rompió. Bernabé se dirigió a Chipre con su primo Marcos, mientras que Pablo eligió a un nuevo compañero, Silas. Pablo y Silas cruzaron por tierra el Asia Menor y llegaron aquí, a Troas, ciudad portuaria en la costa del Mar Egeo. En Troas Pablo tuvo una visión. Un hombre de Macedonia lo llamaba y le rogaba que les llevara el Evangelio. Entonces Pablo y Silas zarparon de Troas y cruzaron el mar hacia Macedonia, llevando el Evangelio a Europa. Esto fue un momento decisivo en la difusión del Evangelio en la iglesia primitiva. Esto sucedió probablemente en el año 49 después de Cristo. Macedonia, la cuna de Alejandro Magno, era una importante y próspera provincia romana. Los romanos habían conquistado el reino de Macedonia en el siglo II a.C. La ciudad más importante en Macedonia era Filipos, ubicada en la vía Egnatia, que era el camino principal entre Roma y el Oriente. Los romanos otorgaron tierras a oficiales romanos en retiro, los cuales establecieron una colonia alrededor de la ciudad. Tanto ellos como los griegos y los tracios formaban la población de la gran ciudad. Los aristócratas romanos tenían fincas en las afueras de la ciudad, donde muchos esclavos trabajaban. Filipos tenía muchos templos dedicados a varios dioses, un teatro y todos los edificios que solían tener las ciudades greco-romanas. En Filipos, los apóstoles conocieron a Lidia, una griega que era de la ciudad de Tiatira, en el Asia Menor convertida al judaísmo.
Ella negociaba con tela púrpura. Probablemente vendía también la tinta púrpura, conocido artículo de lujo que los fenicios extraían de un caracol marino. El uso de la tela de púrpura estaba reservado para los aristócratas. El hecho de que Lidia viviera allí permite suponer que Filipos era un buen mercado para esa tela. Lidia aceptó el mensaje del Evangelio anunciado por Pablo y fue bautizada en el río en las afueras de esta ciudad donde tal vez no había una sinagoga. En Filipos, Pablo y Silas fueron arrestados y encarcelados. En la antigüedad, la cárcel solía ser un lugar donde se custodiaba a alguien hasta que se dictaba y ejecutaba su sentencia. Podía ser un lugar construido como cárcel, pero a veces no era más que un pozo cavado en la tierra. A Jeremías lo pusieron en una cisterna, y es posible que Jesús haya sido detenido en un lugar así antes de ser crucificado. Aunque no se sabe realmente cómo era la cárcel de Filipos, el texto nos informa que tenía puertas. Tal vez la cárcel de Filipos se parecía a esta cueva, con un muro que la cerraba por el frente. Pablo y Silas fueron puestos en el cepo, lo cual debió ser muy incómodo. De Filipos, Pablo y Silas fueron a Tesalónica, la ciudad capital de la provincia de Macedonia. Allí la predicación de Pablo provocó un enfrentamiento con algunos judíos. Como estos alborotaron a la ciudad, Pablo tuvo que irse rápidamente. Pero detrás de él dejó una joven iglesia que llegó a ser bastante fuerte. De Tesalónica, Pablo y Silas fueron a Berea, y de ahí Pablo viajó a Atenas solo, probablemente por mar. Al acercarse a Atenas, Pablo habrá visto el impresionante templo de Poseidón, dios del mar, que dominaba el cabo cercano a la ciudad. Pablo llegó a Atenas antes que sus compañeros, los que tal vez viajaron por tierra. Alguna vez Atenas fue la ciudad más importante de Grecia, aunque para la época de Pablo ya era pequeña y de poca importancia, y solo era conocida por algunas escuelas de filosofía que funcionaban allí. Como era su costumbre, Pablo predicó a Jesús en la sinagoga local. Pablo también vino aquí al Ágora. Al mercado. Así es, y aquí él habló con filósofos epicúreos y estoicos. Como usted sabe, pensaban que Pablo quería presentar dos nuevos dioses a la ciudad, Jesús y Anástasis. La resurrección. Sí, Pablo fue llevado a una colina conocida como el Areópago. sí, allí se reunía el consejo de la ciudad de Atenas. Sí, el consejo era responsable, no solo de los asuntos de Estado, sino de los asuntos religiosos de la ciudad. Sí, a ellos les competía investigar el caso de Pablo, que hablaba de nuevos dioses. Así que el nombre Areópago puede usarse para referirse lo mismo a la colina que al consejo que allí se reunía. ¿Qué habrá visto Pablo desde la colina de Areópago? Junto al Areópago está la colina de la Acrópolis, y en la Acrópolis Pablo debió ver magníficos templos de mármol blanco que resplandecían con el sol, incluyendo por ejemplo el templo del Partenón, dedicado a la diosa patrona de la ciudad, Atenea. ¿Y dónde estaba ubicado el altar del dios desconocido? Buena pregunta. Nunca se ha hallado el altar al dios desconocido en Atenas, así que no sé dónde estaba el altar.
Las conversaciones de Pablo con los filósofos epicúreos y estoicos puede que sucedieran en una especie de cobertizo llamado estoa. La estoa consistía en una galería de columnas cubiertas con un techo elevado. Protegida de los rayos del sol, la gente podía hacer negocios o sostener conversaciones filosóficas. Muchas ciudades antiguas tenían un lugar alto y fortificado que los griegos llamaban Acrópolis o parte alta de la ciudad. Como la Acrópolis era un lugar elevado y fácil de defender, allí solía haber templos y otros edificios de culto. El prominente templo en la Acrópolis de Atenas estaba dedicado a la diosa Atenea y se llamaba Partenón. La forma como Pablo se relacionaba con la religión ateniense era notable. Es cierto, Lucas describe que estaba muy molesto por tantos ídolos que vio en la ciudad. Cuando Pablo le habló a la gente reunida en la plaza, ellos mostraron gran respeto por sus creencias religiosas. Tal vez esperaban que atacara la adoración a los ídolos, como en algunas de sus cartas. Y por el contrario, hasta cita a los poetas griegos, incluso un poema en honor a Zeus. ¿Cómo me explica su gentileza aquí en Atenas? Bueno, lo veo como la aplicación del principio que él mismo enuncia en primera a los Corintios de hacer de todo para todos y así salvar a algunos. Sí, pero creo que hay que considerar el público al que se dirige. Lucas nos muestra el respeto de Pablo por la religión griega y la filosofía, pero cuando se dirige a los cristianos, su visión de estas mismas creencias no es tan positiva. De Atenas, Pablo se dirigió a Corinto. Allí vivió y predicó durante año y medio. Posteriormente escribió por lo menos 2 cartas a la iglesia de ese lugar. Corinto era la capital de la provincia romana de Acaya, y era mucho más grande que Atenas. Su población se contaba por los cientos de miles. Corinto estaba ubicada en una estrecha faja de tierra que separaba a 2 importantes mares de Grecia. Esta ubicación le daba grandes ventajas estratégicas y comerciales. Mientras Pablo estuvo en Corinto, cada día de reposo predicaba el Evangelio en la sinagoga local. Aunque no se han hallado restos de esa sinagoga, los arqueólogos han encontrado la inscripción de una sinagoga posterior, la cual tal vez fue construida en el mismo sitio. La inscripción completa probablemente decía Sinagoga de los Hebreos. Otra inscripción señala que el área pavimentada cerca del teatro fue financiada por alguien llamado Erasto. Este nombre no era muy común, por lo que es posible que este sea el mismo personaje que envió saludos a la iglesia en Roma cuando Pablo les escribió desde Corinto. También es probable que sea el mismo Erasto que se menciona en Hechos 19 y en 2 de Timoteo 4. Al igual que Atenas y muchas otras ciudades griegas, Corinto se encontraba al pie de una acrópolis, que era la parte alta y sagrada de la ciudad. Se llamaba el Acrocorinto, y en sus faldas y en su cima había templos dedicados a diversos dioses. La comunidad judía de Corinto acusó a Pablo ante el procónsul romano que se llamaba Galión. ¿De qué lo acusaron exactamente? Bueno, Lucas nos cuenta que dijeron, este hombre hace que la gente adore a Dios en una forma que va contra la ley. ¿Y a qué ley se referían ellos? Buena pregunta. Tal vez hablaban en griego, así que habrán usado la palabra nomos. Eso podía ser tanto la ley romana como la judía o Torá. Exacto, Galión mismo puede no haber sabido con seguridad a qué se referían y tal vez les exigió ser más específicos. Pero su respuesta deja en claro que no era para llevarlo ante una corte romana. Dice que se trata de una disputa sobre la ley judía. Para atender el caso, Galión tomó asiento en una plataforma especial llamada bema, la cual se usaba para atender casos legales o para pronunciar discursos.
Se ha encontrado una plataforma de este tipo frente a la residencia del procónsul y con base en las fechas que tiene inscritas, es muy probable que sea la misma que usó Galión. Pablo terminó su segundo viaje con una breve estadía en Éfeso y probablemente estuvo también en Jerusalén antes de volver a Antioquía de Siria. En su siguiente viaje misionero, Pablo pasó casi 3 años en Éfeso. Aparte de su breve estadía allí, al final de su viaje anterior, no había vuelto a esta ciudad. De Antioquía, Pablo tomó por tierra la ruta más directa a Éfeso. La ciudad de Éfeso era la capital de la provincia de Asia y una de las ciudades más grandes e importantes del Imperio Romano. Tenía una población de más de 250.000 habitantes y era el centro del popular culto a Artemisa. Artemisa era la diosa de la fertilidad. En el arte antiguo se representaba a esta diosa como una madre con muchos senos, y su culto se extendía por gran parte del mundo conocido. Este templo de Artemisa era de la ciudad de Gerasa en Decápolis. En la época del Nuevo Testamento, la ciudad de Éfeso tenía el título de guardiana del templo de Artemisa. En la inscripción encontrada en la ciudad decía estas mismas palabras que también usa Lucas en el libro de Hechos. Lo único que queda del templo de Artemisa en Éfeso es esa columna y algunos cimientos. Era una edificación imponente con más de 100 metros de largo y casi 50 de ancho. Dentro tenía más de 100 columnas de 16 metros de alto. Este templo fue considerado una de las 7 maravillas de la antigüedad. Detrás del altar principal había una imagen de Artemisa, de la que en Hechos 19 se dice que era una piedra sagrada caída del cielo. La predicación de Pablo en Éfeso tuvo mucho éxito. Hasta los mercaderes que vendían réplicas de Artemisa y de su templo tenían miedo de perder su negocio. Por eso provocaron que una multitud enardecida se reuniera en el teatro de Éfeso. Era uno de los teatros más grandes del Imperio Romano, con capacidad para unas 25.000 personas. El alboroto duró casi 2 horas. Pablo quería entrar aquí y hablar con la multitud, pero por el peligro que corría, sus amigos no se lo permitieron. Al final, el alboroto terminó, pero es posible que Pablo haya estado preso por un tiempo. Poco tiempo después, Pablo se fue de Éfeso. Mientras estuvo allí, es probable que escribiera las cartas que conocemos como primera y segunda carta a los Corintios. Tal vez desde allí escribió también otras cartas. Por la importancia que Éfeso tenía en la administración romana, es posible que pronto haya sido considerada la iglesia madre de otras iglesias en ciudades menos importantes de la región. El libro de Apocalipsis está dirigido a las iglesias en Éfeso y otras 6 de estas ciudades. Juan, el autor del libro de Apocalipsis, puede que haya sido un líder de la iglesia en Éfeso. Estaba exiliado en la isla de Patmos, una isla pequeña, árida y escasamente poblada, a unas horas de viaje en barco desde Éfeso. La isla de Patmos mide solo 15 kilómetros de largo y unos cuantos de ancho. Tiene muchas cuevas y tal vez Juan vivía en una de ellas cuando recibió sus visiones. Puede ser que las haya puesto por escrito después de volver a Éfeso. Juan fue exiliado tal vez durante el reinado del emperador Domiciano, quien ordenó una gran persecución de los cristianos a fines del primer siglo.
La enseñanza de una nueva religión no era prohibida por los romanos. La nueva religión cristiana enseñaba no adorar a dioses tradicionales. Como los romanos creían que los dioses protegían al Estado, pensaban que con esta enseñanza peligraba la estabilidad del imperio. Un cristiano que no ofreciera sacrificios a los dioses o a la imagen del emperador podía verse como desleal a Roma. La tercera de las 7 cartas en el libro del Apocalipsis iba dirigida a la iglesia en Pérgamo. Por mucho tiempo esta fue una ciudad importante del Asia Menor. Incluso en cierto período fue la capital de la provincia. Tal vez sea de mayor importancia el hecho de que era el centro principal de 2 grandes cultos. El primero era el culto al dios sanador Asclepios o Esculapio. Este ostentaba el título de Sóter, es decir, Salvador. Se le representaba como una vara con serpientes enroscadas. El mundo antiguo tenía sus cultos de sanidad. El dios más importante de sanidad para los griegos era Asclepios, con sus centros principales en Epidauro, en la península del Peloponeso, y aquí en Pérgamo. Los enfermos venían a este centro de tratamiento, donde se bañaban y hasta pasaban la noche, aquí o en edificios aledaños, con la esperanza de recibir del Dios durante la noche algún sueño acerca de cómo serían sanados. Los que eran sanados presentaban al dios prendas que dejaban constancia de la clase de curación recibida. Pérgamo contaba con una facultad de medicina y con una gran biblioteca, cuyos libros hablaban de las enfermedades y de los métodos de curación. El otro culto importante en Pérgamo era la adoración al emperador romano. En el año 29 después de Cristo se construyó en esta ciudad el primer templo dedicado al emperador romano y a la diosa Roma. Durante el primer siglo de nuestra era, la ciudad se ganó muy pronto la reputación de ser un centro de culto al emperador en Asia. En la carta a la iglesia cristiana en Pérgamo, en el 2º capítulo del libro del Apocalipsis, el Señor dice que Pérgamo era el lugar donde Satanás tiene su trono y... La pregunta es, ¿cuál es el trono de Satanás? Estudiosos del siglo XIX pensaban que podía ser este templo de Zeus. Otros estudiosos se inclinaban a pensar que la cultura del Estado era adorar a César y ofrecerle sus ofrendas, como la base del significado del trono de Satanás. Una tercera teoría piensa que el templo del dios Asclepios representaba el trono de Satanás. El dios Asclepios fue el dios de los sentimientos y la salvación. Situada en un valle muy fértil, la ciudad de la Odisea era un próspero centro industrial. Aquí se producía ropa de lana de alta calidad.
La Odisea era una de las 7 iglesias mencionadas en el Apocalipsis. De los cristianos en la Odisea se dice que no eran ni fríos ni calientes. Tal descripción puede ser una alusión a los manantiales de las montañas vecinas, cuyas aguas no eran frías, como normalmente lo son, sino tibias. Estos manantiales aún producen agua rica en calcio, que no es ni fría ni caliente. Pablo ahora desanduvo lo andado en su segundo viaje y volvió a las iglesias en Macedonia y Grecia. Esto indica que tal vez llegó hasta Corinto. Volvió al norte hacia Macedonia y después de la celebración de la Pascua, él y sus compañeros se embarcaron en Filipos rumbo a la ciudad de Troas en el Asia Menor. Troas era uno de los puertos más cercanos a Grecia y más de una vez Pablo pasó por allí. Por su prisa en llegar a Jerusalén, Pablo no fue a Éfeso, solo se encontró con los líderes de la iglesia en el puerto de Mileto, a unos 70 kilómetros de Éfeso. Destino final del barco que abordó Pablo era el puerto de Tolemaida. Pero antes, el barco tenía que descargar algo en la ciudad de Tiro. Así que Pablo pasó una semana con los creyentes de la iglesia del lugar. De Tolemaida, Pablo se dirigió a pie a Jerusalén, aunque se quedó algunos días en Cesarea. En Jerusalén, Pablo fue arrestado y encarcelado. De allí fue custodiado hasta Cesarea, donde estuvo encarcelado casi 2 años. Cuando por fin fue juzgado por el gobernador romano Festo, apeló a sus derechos de ciudadano romano y pidió que llevaran su caso ante el emperador en Roma. El viaje de Pablo a Roma fue muy accidentado, pues el barco donde iba naufragó frente a la costa de la isla de Malta. Pablo y sus compañeros finalmente llegaron a Italia después de más de 3 meses. Viajaron hacia el norte por un camino conocido como la Vía Apia, y el prisionero Pablo llegó por fin a Roma. Eran los primeros días del año 60 de nuestra era.